Mi nombre es Edwin Francisco Conjul y Dios me ha dado el privilegio de pastorear una iglesia al sur de la ciudad de Guatemala. Se llama Iglesia Evangélica Nazaret Sur. Y también me ha dado el privilegio de participar en la docencia en el Seminario Teológico Centroamericano. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, como es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Primero diremos qué no es la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos piensan que la iglesia es un edificio, otros piensan que es una institución y algunos, todavía más atrevidos, piensan que es una institución pasada ya de moda que pertenece al pasado. Pero en realidad la iglesia ya ha pasado de moda o es parte del pasado. Veremos que en el Nuevo Testamento el término iglesia viene del griego eclesia, a través del latín ecclesia, y el significado más sencillo es asamblea, una asamblea de personas. La iglesia, como término, cuando aparece en el Nuevo Testamento, se refiere a dos aspectos. Número uno, a una iglesia local. Una iglesia local tal como lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 15, cuando Pablo dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Era un grupo de fieles seguidores de Jesucristo que se reunían en la casa de Ninfas. La iglesia primitiva tenía un credo, el credo más antiguo: Jesucristo es el Señor. Y ese es el elemento clave que define a la iglesia. Son fieles seguidores de Jesucristo, que buscan imitar su vida y que son parte del nuevo pueblo de Dios. Cuando tenemos una iglesia local, llamamos a esa expresión la iglesia visible. Y podemos decir hoy día que tenemos muchas expresiones de iglesias visibles o iglesias locales, como la iglesia bautista, presbiteriana, centroamericana, que está en la esquina o que está en determinada zona de la ciudad. Pero también en la Biblia, cuando aparece el término iglesia, puede referirse a todos los creyentes en todas partes del mundo, en todas las épocas y en todas las esferas. Y ese es el elemento más importante del término iglesia, cuando se refiere a la iglesia universal. Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice: para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Pero ahora ustedes me preguntarán, ¿qué relación existe entre la iglesia local y visible y la iglesia universal o invisible? ¿Qué relación hay? ¿A cuál pertenecemos? ¿A cuál debemos darle mayor importancia? Y es que hay una relación íntima, hay una relación vital. Pero otra vez, empecemos por lo que no es. La iglesia local no es una parte de la iglesia universal. Tampoco la iglesia local pertenece a la iglesia universal, como si se tratara de que un grupo de hermanos pertenece a una iglesia en un sentido más amplio o en un conjunto más amplio. La iglesia local es una manifestación de la iglesia universal, de toda la iglesia. En otras palabras, la iglesia Nazaret Sur, por ejemplo, no es una parte de la iglesia universal, sino que es una manifestación visible de la iglesia. Es la iglesia. Si comprendiéramos ese elemento tan importante de la relación que existe entre la iglesia universal y la iglesia local, se evitarían muchos conflictos que tristemente hoy están haciendo tanto daño a la iglesia
y a su testimonio. Por ejemplo, se eliminaría uno de los mayores daños que se da en nuestra época, que es las competencias entre iglesias locales. A veces pensamos que la iglesia que está a 2 cuadras es la competencia, o que la iglesia de otra denominación es la competencia, y no es así. Yo recuerdo que en una ocasión, en una clase, pregunté a los hermanos antes de iniciar el curso si tenían alguna petición que yo quería orar por ellos. Uno de ellos levantó la mano y preocupado me decía: pastor, quiero que por favor ore por mi iglesia, porque las prácticas de otra iglesia están invadiendo nuestra iglesia. Y hasta la palabra que utilizó, invadir, como si de una peste se tratara. No es así. No debemos ver a las otras iglesias como otros grupos, sino que son manifestaciones de la misma única iglesia, la iglesia de Jesucristo. Entonces, en lugar de competencia, debiera haber una identificación, una solidaridad con las demás iglesias. Por ejemplo, si una iglesia está creciendo, pues toda la iglesia crece y eso nos debería alegrar. Pero también si una iglesia está en problemas, a punto de dividirse o hasta de cerrar, pues nos debería que doler y preocupar. ¿Por qué? Porque no solo se afecta a esa iglesia local, sino que se afecta la iglesia de Cristo. Estamos unidos unos con otros. Debiéramos entonces orar por los pastores, orar por los líderes de otras iglesias. Esa sería como que una primera aplicación a lo que hemos aprendido de la relación entre la iglesia local y la iglesia universal. Pero hay más aplicaciones. Otra aplicación sumamente importante es una aplicación misionológica. ¿Qué significa eso? Que la iglesia perseguida en India es la iglesia, al igual que nosotros. Al igual que usted que está escuchando, al igual que yo que estoy acá, es la misma iglesia y pertenecemos a la misma iglesia y debiera existir un sentido de solidaridad por la iglesia perseguida en India o en los países comunistas o en los países musulmanes. Las misiones debieran ser apoyadas, pero no como el patrimonio de alguna denominación o de algunos, sino como algo que es propio de toda la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esas iglesias en India es una manifestación de toda la iglesia universal. Hay otras aplicaciones que quiero resaltar y que quiero compartir con ustedes. Y me preocupa en sobremanera que en nuestra época se está desvalorizando la tradición. Todo lo que significa o que viene del pasado no nos interesa, como si ya es parte de una reliquia o de algo totalmente abandonado. Déjeme decirle que la iglesia de Jesucristo no es así. Por ejemplo, los grandes maestros de la iglesia como Calvino, Lutero, Agustín, Ireneo de León, las cartas de Policarpo, todos esos hombres, dones de Dios, maestros que enseñaron a la iglesia, sus escritos no solo son para ese tiempo, sino también para nuestro tiempo. Nos ayudan y nos edifican porque pertenecen no a su época, sino que pertenecen a la iglesia. Por tal motivo, no debiéramos despreciar la tradición, sino debiéramos valorarla y saber que esos maestros también nos edifican el día de hoy, como también la herencia en cuanto a la himnología que nosotros tenemos como cristianos. Mis queridos hermanos y amigos, esos himnos que han bendecido a la iglesia por muchos años pueden seguir bendiciéndonos el día de hoy porque no fueron creados para una iglesia local particular, no, fueron creados para el cuerpo de Cristo. Así que también tenemos
una aplicación, en este caso, de revalorizar la tradición que nosotros tenemos, la rica tradición que nosotros tenemos. Algunos me dirán, ¿qué otra aplicación? Pues déjeme decirle que quizá la más importante sería la aplicación doxológica. ¿Qué significa la aplicación doxológica? Significa que debemos dar gloria a Dios por la iglesia. La iglesia es el proyecto más grande de liberación, de redención, de gracia por parte de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque la iglesia habla de un pueblo que ha sido escogido por gracia. No hemos hecho ni un solo mérito. No tenemos nada de parte nuestra más que la gracia de Dios para pertenecer a la iglesia universal. Imagínense, estamos unidos, pertenecemos a esa iglesia de esos santos hombres de Dios que hoy están en su presencia. Estamos unidos con los hermanos, ya sea en el norte o en el sur, ya sea en la iglesia del oriente o del occidente. En todas partes y en todas las épocas, estamos unidos a ese cuerpo, al cuerpo de Jesucristo, al templo del Espíritu Santo. Y todo por gracia. Y uno dirá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la iglesia? Más que arrodillarse y dar gloria a Dios, en verdad, dar gloria a Dios por formar parte de esa bendita iglesia de Cristo. Pablo, después de hablar acerca de la iglesia, él se queda maravillado, extasiado de comprobar la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Y él afirma de la siguiente manera: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Demos la gloria a Dios por formar parte de su iglesia. Gracias.